Buenas, profesora. En el día de hoy, mis compañeras Stephanie de Ávila, Karina Díaz, Daniela Vázquez y quien le habla, Ruth Torres, venimos a hablarle sobre la impulsividad emocional. Y comenzaré diciendo que el ser humano tiene instintos que no se pueden neutralizar por completo y que es aquí donde radica el principio de la impulsividad. El hombre se diferencia de las otras especies del planeta por tener una capacidad de razonamiento lógico que permite pensar antes de actuar. La impulsividad emocional es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación. Esta se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar los impulsos, las tentaciones o los deseos que siente y actúa sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Y es que en algunos casos se puede manifestar como una condición aislada, mientras que en otros puede ir acompañada de otras condiciones psicológicas, más o menos relacionadas entre sí. Y también cabe señalar que en algunos casos puede ser beneficiosa, sobre todo si es supervivencia y también si es para preservar la integridad física. Pero cuando estas reacciones son constantes y sin ningún sentido, pueden ser parte de un trastorno mental o de personalidad. Bueno, conociendo entonces que la impulsividad emocional es la reacción rápida de los impulsos, donde no se pueden controlar los deseos o las emociones que experimentamos en algún momento de nuestra vida. Esto en algunos casos nos beneficia, como en otros casos nos puede afectar. Es decir, nos puede traer consecuencias negativas, ya sea a corto, mediano o a largo plazo. Ahora bien, citando a Puello 2003, podemos decir que la impulsividad tiende a ser negativa, y no solo para la persona que actúa de forma impulsiva, sino también para el contexto social donde éste se desenvuelve. Puesto que si un individuo actúa sin pensar, es decir, sin medir las consecuencias de sus actos, esto puede generar conflicto con las personas de su contexto y se puede presentar la violencia, ya sea física, psicológica o verbal. Ahora, si nos enfocamos un poco en la impulsividad en los niños, esta también trae consecuencias negativas, como lo son, pueden presentar problemas en el aprendizaje, le puede generar conflicto con sus pares, puede generar conflicto con las demás personas, porque tiende a ser un niño que interrumpe cuando están hablando, tiende a ser impaciente, lo cual genera conflictos y problemas en el pleno desarrollo. Bueno, entonces, según lo dicho anteriormente, también se dice que las personas o individuos impulsivos tienden a tener una serie de rasgos o características que impiden a estas personas a estar en paz con los demás. Y en la mayoría de los casos, lo que les falta es un proceso para aprender a controlar sus emociones. Las características que presentan estas personas impulsivas es en manifestación de la baja tolerancia a la frustración, puesto que necesitan que los resultados o los beneficios se vean pronto.
Y si no, de lo contrario, se inquietan o se desesperan terriblemente y abandonan esa meta a la cual quieren llegar. Estas personas impulsivas también suelen aplazar si alguna actividad, tarea o un proyecto se les resulta tedioso. No van a aguantar la tensión emocional que esto implica. También incurren en conductas compensatorias con frecuencia. Este tipo de conductas tiene un componente autodestructivo, como por ejemplo puede ser comer compulsivamente, tocarse el cabello o arrancárselo, caminar de un lado para el otro y mover las piernas, entre otras cosas. Y el objetivo de esas acciones no es más que el de intentar disminuir la ansiedad. También se puede decir que por último, los individuos son poco asertivos, puesto que para estas personas es muy difícil controlarse. También es usual que hablen sin pensar o digan o no digan lo que de verdad ellos quieren expresar. En conclusión, para prevenir la impulsividad es importante controlar los actos de la persona afectada por este trastorno. En este sentido, es importante aprender a reaccionar de forma adecuada en relación a determinados pensamientos, emociones y sentimientos. Pensar antes de actuar. Como ya se ha señalado, las personas impulsivas suelen reaccionar antes de sopesar las consecuencias de sus actos. Precisamente por esa razón resulta conveniente que lleven a cabo un proceso de reflexión mediante el cual procura anticipar las consecuencias de su conducta, permitiéndoles detectar y reducir algunas de las respuestas automáticas que se acostumbran a dar. Tolerancia a la frustración. Es importante asumir que no siempre vamos a recibir aquello que esperamos. Por lo tanto, habrá que intentar reducir los actos impulsivos y aumentamos nuestro repertorio de respuestas adaptativas para corregir nuestro estado emocional. Técnicas de relajación consisten en reducir la activación fisiológica para mejorar la capacidad reflexiva y reducir el estrés y los síntomas de ansiedad. Existen muchas otras estrategias terapéuticas consideradas eficaces para reducir la impulsividad, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual. Además, los tratamientos para la impulsividad pueden ser de naturaleza farmacológica, psicosocial o una combinación de ambos. En cualquier caso, es importante que el paciente y el especialista puedan elaborar un tratamiento que contemple el contexto, el estilo de vida y las necesidades de los pacientes con impulsividad emocional. Muchas gracias.